Escucha impactantes testimonios y una palabra profunda sobre cómo la gracia del Señor nos alcanza en medio de la enfermedad y el dolor, o cómo se muestra en las misiones, comunidad o familias. En el programa El Dios de toda gracia, con los pastores Madeline y Josué Troche. Dios les bendiga de manera muy especial. Les saluda el pastor Josué Troche. En este día queremos poder darle gracias a cada uno de los que está sintonizando tu programa, El Dios de toda gracia. Para nosotros es un privilegio el poder llegar a tu hogar, a tu lugar de trabajo, a tu vehículo. En cualquier manera que tú puedas escuchar hoy la palabra de Dios, es un momento muy especial para nosotros, porque quiere decir que el Señor ministrará a tu vida y a tu corazón, no importa el lugar donde tú te encuentres. El programa se trata de una temática muy especial para cada uno de nosotros. Queremos mostrar que el Dios de toda gracia alcanza a toda vida que pueda creer en Él. No importa la etapa, sea ministerial, sea en carácter personal, familiar, económica, en su salud, la gracia del Señor puede ser manifiesta en aquellos que ponen su fe en Él. Pero yo no estoy solo, en este día estoy acompañado por mi amada esposa. Y quiero que se presente y le salude en este día. Dios te bendiga, mi nombre es Madeline Rosado. Es para mí un grande honor en que en este momento puedas sacar de tu tiempo para que puedas escuchar o ver este programa, El Dios de toda gracia. Es para nosotros un grande privilegio el que tengas la oportunidad de que nos puedas conocer de una manera u otra. Así que vamos a estar hablando de diferentes temas, vamos a estar conversando en diferentes programas. Y hoy quisiéramos que nos pudieras conocer. Y quisiera preguntarte, Josué, ¿de dónde venimos para que la gente pueda conocernos? Es una muy buena pregunta y queremos que la audiencia pueda conocer, ¿verdad?, primeramente de dónde nosotros venimos. Estamos hablando que somos una pareja ministerial en este tiempo, que el Señor nos llamó para sí pastorear una hermosa iglesia y congregación. Pero hubo unos comienzos. De mi parte, yo soy hijo de pastor, estamos, ¿verdad?, en la iglesia desde que nacimos prácticamente, y nos hemos ido desarrollando en las cosas del Señor según Él nos presentaba la oportunidad de así hacerlo. Desconocíamos por completo el trato y el propósito que Él tenía con nuestra vida cuando comenzó a abrirnos paso para poder servir en la obra del Señor. Como muchos, comenzamos en la iglesia, quizás, allí guiando la guagua, sirviendo en diferentes ministerios de la iglesia local. Primero fuimos estudiantes, ¿verdad?, en la escuela bíblica, luego nos tocó el ser maestros, fuimos miembros de la junta local, fuimos, ¿verdad?, quizás líderes del departamento de misiones y evangelismo de nuestra congregación. Y así por el estilo, el Señor fue abriendo puertas desde muy jovencitos para que nos fuéramos desarrollando en su obra. Pero luego comenzó un trato más cercano, un trato que quizás para nosotros no fue sorpresivo, porque ya desde muy joven Él iba revelando a nuestra vida cuál era el propósito que tenía con cada uno de nosotros. Pero venimos de una familia en la cual somos 5 hermanos, mi papá, mi mamá, constantemente estábamos como familia envueltos en las cosas del Señor, y yo le doy gracias a Dios. Yo creo que ese es el mejor testimonio que nosotros podemos tener. Y Madeline, cuéntanos, ¿cuál es tu trasfondo? ¿De dónde vienes? Pues también vengo de una familia pastoral, soy hija de pastor. El Señor nos permitió, ¿verdad?, mi padre ser pastor desde que tengo 14 años. Así que crecí en un hogar cristiano. Desde que tengo uso de razón, puedo decir que crecí en un hogar donde podía ver cómo la fidelidad de Dios se mantenía vigente todos los días de nuestra vida. Es bien importante poder conocer y saber quién es Dios. Y pude ver en mis padres cómo nos enseñaban constantemente lo que era amar a Dios sobre todas las cosas. Es algo muy bonito porque ese legado creció en mí y pude ver en ellos mujer de oración, que era mi madre, mi padre también hombre de oración, el que nos emularon lo que es creer, lo que es tener fe, lo que es servir al Señor.
desde pequeña el Señor tuvo un trato muy lindo conmigo, un trato muy especial, y pude crecer tomando posiciones en diferentes áreas en la iglesia, presidenta de niños desde pequeña, luego presidenta de jóvenes desde que tengo 14 años, y luego el Señor me permitió también participar o estar en el Comité de Educación Cristiana siendo jovencita del distrito. Luego fui líder de AJEC por un tiempo y allí te conocí, ¿te acuerdas? Cuando te conocí en ese momento tan especial, el cual nos hicimos amigos y pudimos crecer en una relación muy bonita en el Señor. Y allí el Señor nos fue formando en AJEC y el Señor nos fue llevando a lugares donde podíamos también ser formados con viajes misioneros, con actividades, trabajando con los jóvenes de la iglesia, trabajando educación cristiana en nuestras iglesias también por separado, pero el Señor formándonos y dándonos una oportunidad de poder crecer en el Señor. Y qué hermoso legado el que nos ha dejado nuestra familia, que hoy día estamos aquí y queremos testificar lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Es muy importante el nosotros recordar, ¿verdad?, este trasfondo, porque vemos que hay personas, ¿verdad?, que fueron de influencia en nuestra vida, que ayudaron a forjar quizás el líder o el ministro que somos hoy en día. Cuando miramos nosotros, ¿verdad?, a través de la historia, siempre recordamos con cariño ese maestro de la escuela bíblica, esos pastores que tanto nos amaron, nos guiaron, nos aconsejaron, ¿verdad? Que aunque somos hijos de pastor, también fuimos pastoreados en ocasiones. La oportunidad de trabajar con otros en el liderato de AJEC, ¿verdad? Yo estuve por allí 9 años cubriendo diferentes posiciones y fue una bendición porque fue una escuela en donde el Señor nos permitió entonces tener unas experiencias que nos marcaron para el resto de nuestra vida. Pero tenemos que hoy tratar de hacer memoria de algunos sucesos que quizás marcaron un antes y un después. Ya había un trato, había una formación, pero hubo un momento en que el trato fue más directo, donde ya el Señor nos señalaba hacia un propósito específico en nuestra vida. ¿Tú pudieras recordar alguna de esas experiencias? Bueno, yo creo que el Señor, cuando tiene propósitos con nosotros, realmente tiene una intención de formarnos en todas las áreas. Y es hermoso poder recordar cómo Dios trataba conmigo a pesar de que somos imperfectos, porque el ser humano es imperfecto, pero le servimos a un Dios que quiere formarnos. Y nuestra intención debe ser siempre el poder tener la disposición de que Dios nos forme, de que Dios trate con nosotros, de que Dios complete la obra que ha comenzado. Así que las experiencias que tuve con el Señor desde pequeña fueron muy íntimas, muy especiales, en donde podía ver que el Señor realmente tenía planes mejores para mi vida. Yo pudiera pensar que tenía unos planes en tal profesión, pero realmente el Señor va trazando nuestros caminos. Y cuando nosotros dejamos que el Señor trace nuestros caminos, podemos entender que Él tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Así que por Jehová son ordenados los pasos del hombre, dice la Biblia, y Él aprueba su camino. Así que dejarnos en las manos del Señor es el secreto que debe tener todo creyente. A lo largo de mi vida como cristiana, puedo decir que pasé por diversas pruebas. Pasamos por diversas dificultades. Mis padres, mi familia se vieron diferentes procesos, pero allí estuvo el Señor que nos sostuvo. Recuerdo una vez donde mi papá estuvo más de 6 meses postrado en cama, pero allí el Señor se dejó sentir, allí el Señor se dejó ver, pudimos ver la provisión de Dios, incluso también pudimos ver la sanidad de Dios. Así que a lo largo de los años me fui adiestrando en los caminos del Señor para lo que Él quería. Yo siempre tuve una gran disposición de poder trabajar en su obra, porque a eso Dios nos ha llamado, a poder servir. Incluso nuestra intención debe ser siempre poder servir, porque Dios nos ha llamado a servir, no a ser servidos. Así que a lo largo de nuestra vida fuimos capacitados, nos fuimos desarrollando en diferentes áreas, aún dentro de la iglesia, en diferentes posiciones, pero con un trato de Dios. No nos perdíamos nada, no nos perdíamos ningún evento, vigilias, retiros, tiempos de oración, incluso, no sé si te acuerdas,
para el tiempo que estuvimos en la sociedad de niños, habían ayunos, habían horas de oración. Realmente era una capacitación intensiva a la sociedad de niños que había antes. Ahora pues no creo que se vea de esa manera, pero eso nos moldeó, eso nos fortaleció y ahí crecimos en el Señor. Sí, hay experiencias, ¿verdad?, que uno siempre trae a memoria de cómo el trato del Señor entonces comenzó a dirigirnos hacia lo que era ya el ministerio que Él tenía para con nuestra vida. Y yo tengo que en este día poder testificar y recordar esos momentos en que el Dios del cielo comenzó a hablar directamente sobre el propósito que tenía para conmigo. Recuerdo en un momento dado, siendo yo solo un muchachito, en que en una administración en la iglesia nos hicieron pasar al frente como familia, todos mis hermanos pasaron al frente y este hombre de Dios, el Señor le daba una visión donde le mostraba el propósito que tenía con cada uno de nosotros. Y yo, siendo el menor en mi casa y muy jovencito, no me veía en el plano en que esa visión, obviamente, que recibía el siervo de Dios, revelaba, porque me veía muy bien vestido, decía él, hablando, ¿verdad?, a muchas personas que se encontraban en un auditorio sentados. Fue, ¿verdad?, obviamente el cumplimiento del propósito de Dios que testificó que realmente esa palabra, esa visión que daba a ese hombre era el propósito que Dios tenía con mi vida cuando me pude ver en un altar, pastoreando, predicando, enseñando a una grey que Él ponía obviamente delante de mí y me encomendaba a dirigir. Siempre recuerdo, ¿verdad?, los tratos del Señor son paso a paso y como estamos hablando de cómo su gracia se manifiesta en nuestra vida. Yo era un joven, ¿verdad?, que era muy inquieto, me encantaban los deportes, las cosas extremas. Yo lo mismo corría bicicleta, patineta, jugaba todo tipo de deportes, corría a caballo, brincaba verja, como dicen por ahí, hacía de todo. Pero nunca me enfocaba con claridad en lo que eran las cosas del Señor, aunque siempre le serví. Pero recuerdo un día en que el Señor ministró a mi corazón y realmente cuando vi, me encontraba en el altar, en medio de un llamado, en un retiro de jóvenes. Y allí le dije, Señor, yo pongo mi vida en tus manos. Haz conmigo como tú quieras. Y eso fue como una puerta que se abrió en ese momento, porque no pasaron 2 semanas cuando de momento me llamaron para el liderato de AGEC y comencé a trabajar con AGEC. No pasó mucho tiempo en el que entonces estaba yo envuelto en mi primer viaje misionero y comencé uno de muchos viajes que he podido hacer a través de mi vida a diferentes países para realizar misiones. No pasó mucho tiempo cuando el Señor me abre puertas para poder ir a la cárcel de menores con la intención de ir una vez a poder hablar y predicar. Yo no era predicador ni nada por el estilo, pero sí era atrevido y el Señor usa esa valentía en ocasiones también para podernos impulsar a su propósito. Y cuando allí estando ministrando a aquellos presos, el Señor me abre la puerta para estar como capellán allí en esa cárcel por un periodo de 6 años corridos. Son puertas que quizás nosotros no las vemos en el camino, pero su gracia nos alcanza y aunque nos vemos con tantos defectos e imperfecciones, Él nos ve con ojos diferentes, Él nos ve con ojos de misericordia y dice, no eres tú, sino lo que yo haré a través de ti. Él se glorifica en medio de nuestras debilidades realmente. Y dentro de lo que es este caminar del cristiano, todas estas experiencias para nosotros a veces parecen casualidad o parecen oportunidades que llegan de manera inesperada, pero realmente hay un plan de Dios trazado desde la eternidad, en donde en cada una de ellas Él nos iba moldeando, preparando y llevando a su propósito. Amén. Yo amo el concepto de la gracia de Dios, porque nosotros sin merecerla estamos disfrutando de esa gracia y sobre todo Él nos escogió. Él nos escogió, en un momento dado puso sus ojos sobre nosotros para que nosotros pudiéramos servir, para que nosotros pudiéramos ser colaboradores del reino. Y a lo largo de nuestra vida como creyentes podamos pasar por muchas situaciones, muchas adversidades, muchas pruebas y tribulaciones. Y ustedes a lo largo de esta temporada nueva que acaba de comenzar con este programa, va a poder conocer parte de nuestros testimonios. He pasado por procesos difíciles, he pasado por enfermedad, hemos pasado por escasez, hemos pasado por tribulaciones y situaciones adversas. Pero tengo que decirle que su gracia nos ha alcanzado todos los días. Ha tenido misericordia de nosotros, ha tenido compasión, tuvo a bien poder trazar un plan perfecto para nosotros.
nos ha abierto puertas que no merecemos. El Señor realmente ha tenido cuidado de nosotros y en cada temporada hemos visto a Dios. En cada momento difícil y dificultad hemos visto su mano, nos ha sostenido, no ha faltado, no ha fallado. Podemos testificar tantas cosas porque es que hay tantas historias que contar. Soy fiel creyente de que el cristiano tiene que testificar lo que Dios ha hecho, porque ¿cómo van a saber las personas quién es Dios si nosotros no testificamos? Así como la gente puede saber que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que consuela, que hay un Dios que quiere perdonar nuestros pecados y olvidar toda nuestra vida pasada, que hay un Dios que quiere trazar un camino perfecto para nuestras vidas. Qué hermoso es la gracia de Dios, realmente qué hermosa, ¿verdad que sí? Y su gracia, ¿verdad?, nos ha alcanzado. Realmente cuando... ¿verdad? Como mencionaba, quizás nosotros no nos vemos con las capacidades, con las habilidades, con los dones o talentos para poder realizar cosas que Él nos envía a realizar. Y ahí es donde llegamos, ¿verdad?, a una etapa de nuestra vida en donde ya el Señor, ¿verdad?, a través de estas diferentes experiencias que tú tenías individualmente, yo tenía individualmente, pero que luego el Señor unió nuestras vidas. Sí, nos casamos. Llegamos entonces a formar una hermosa familia, tenemos 2 maravillosos hijos, Deriel, Ariana, ¿verdad? Ya Deriel tiene 18 años, Ariana tiene 15, y ellos han sido también parte importante dentro de lo que ahora es el ministerio que nosotros desarrollamos, ¿verdad?, para gloria y honra del Señor. Llegó ese momento del llamado a lo que es la pastoral. Siendo nosotros hijos de pastor, cada uno habíamos vivido muchas experiencias en la pastoral que tenemos que reconocer. Muchas eran maravillosas, experiencias muy, muy gratas de ver a Dios cómo se manifestaba, obraba y trataba con nuestras familias. Pero también veíamos la prueba, a veces veíamos los tiempos tan difíciles que las familias pastorales tenían que vivir. Y realmente quizás no era algo que anhelábamos para nuestra vida. Pero qué bueno que el plan de Dios siempre es mejor. Qué bueno que los propósitos de Dios siempre son lo mejor que nos puede ocurrir en nuestra vida. Cuando nosotros permitimos que ese plan divino venga al cumplimiento, realmente vemos que la palabra se cumple, que el propósito de Dios, la voluntad de Él es agradable, es perfecta. Y vino el momento del llamado a la pastoral, en donde Dios nos hablaba directamente a ti y a mí, nos llamaba a que pudiéramos nosotros entonces comenzar este camino del ministerio. Claro, hubieron oportunidades que se presentaban en ocasiones, pero nosotros no sentíamos que era el tiempo de Dios, entendiendo con mucha claridad que nosotros debemos esperar en Dios. Su tiempo es perfecto. Nadie tiene que adelantarlo, atrasarlo, es simplemente esperar en Él. Cuando Él abre la puerta, usted entre y mire, Él le va a respaldar y le va a bendecir en ese caminar. Y llegó ese tiempo, comenzamos, ¿verdad?, nuestro ministerio en una hermosa iglesia en el área de la Sabana, en Añasco, una iglesia en un campo donde había una congregación muy, muy especial, llena de amor, una que nos recibió y éramos pastores, obviamente nuestra primera experiencia pastoral, así que yo digo que ellos nos ayudaron mucho, mientras nosotros también ayudábamos a través de llevarle el mensaje de la palabra de Dios. De esa hermosa iglesia hemos pastoreado, ¿verdad?, diferentes congregaciones, y en cada una de ellas yo tengo que testificar, si fuera a escoger algo en el ministerio, que yo puedo resaltar que ha marcado mi vida de manera especial y que me ha ayudado a permanecer hasta el día de hoy, ¿verdad?, que llevamos más de 14 años pastoreando, ha sido el que al predicar la palabra, ver cómo ella transforma, cómo ella cambia los corazones. No hay nada más hermoso y que motive más a un ministro del Señor que ver vidas que vienen a los pies de Cristo. Cuando hemos visto personas llegar, porque yo sé que hay diferentes ministerios, pero algunos no tienen la oportunidad de ver el obrar de Dios en la vida de alguien. Hay predicadores, ellos siembran esa palabra, esa semilla, pero luego van de manera itinerante a diferentes lugares, pero uno como pastor a veces puede ver cuando alguien llega destruido a la congregación y cómo la palabra del Señor y su presencia a través del Espíritu Santo va restaurando, levantando esa vida y cambiándola por completo. Tenemos ese privilegio de ver cómo realmente lo que nosotros realizamos para Dios cambia vidas, cambia familias, cambia matrimonios, cambia corazones para bien y para gloria, sobre todo, de nuestro Señor. Así que para mí esa es la motivación principal, el que el trabajo que realizamos
pueda realmente transformar vidas para gloria al Señor. ¿Qué tú puedes decir en esa parte? No sé si te acuerdas la primera vez que se nos acercó el pastor que instalaron en la iglesia donde pertenecíamos en aquel momento cuando nos casamos. Y quiero decirte que me casé con el líder de evangelismo del distrito de Mayagüez y yo pensaba que él iba a ser misionero, pero aunque es misionero ahora de una manera no completa, pero sigue siendo líder de evangelismo, como uno dice. El Señor puso, ¿verdad?, un pastor en la iglesia donde perseverábamos en el área oeste. Y recuerdo el mismo día que instalaron a este pastor, que vamos a saludarlo, él y yo, ya los nenes habían nacido, eran pequeños, y se acerca a este pastor, acabado de instalar, bajarse del altar. Ustedes saben que tienen llamado pastoral. Nosotros conocíamos muy bien que el Señor tenía unos planes para con nosotros, que el Señor estaba trazando nuestro camino, incluso desde que nosotros nos casamos hasta que llegó ese momento de ser pastores, pasamos por muchas pruebas, por muchas dificultades, por procesos difíciles, por circunstancias que pudiéramos testificar hoy, que el Señor realmente nos estaba preparando para una nueva temporada, estaba preparando nuestras vidas para poder llevarnos directo al ministerio, pero como todo tiene un proceso, es bien importante que nosotros podamos prepararnos también en el Señor. Así que esos primeros años, luego que nosotros nos casamos, fue como que de preparación, de escuela, de trabajar, de servir en la casa del Señor, de trabajar con jóvenes, de trabajar en la educación cristiana. Pero qué hermoso que el Señor entonces nos traza este camino de la pastoral, que como decías ahorita, que a pesar de que éramos hijos de pastores, pudiéramos renegar, no, ya yo no quiero estar de lleno en la pastoral, porque vivimos momentos buenos, pero a veces no tan buenos, vivimos procesos, pero al comenzar este ministerio tan bello, que es parte de lo que uno puede hacer como servicio al Señor, la pastoral realmente es un camino muy bonito, muy, pudiéramos decir que difícil en ocasiones, pero puedo decir que es un grande privilegio. Así que estar en la pastoral fue parte de que el propósito de Dios se viera cumplido en nosotros y que pudiéramos ayudar a otros y pudiéramos ver cómo Dios transformaba las vidas, cómo Dios cambiaba, cómo Dios hacía, cómo la gente se acercaba. Y yo no sé si te acuerdas, Josué, en una ocasión, una conversión que tuvimos en la iglesia que pastoreábamos en Mayagüez, la iglesia de Balboa, en donde allí pudimos ver una conversión muy hermosa. Y siempre que nosotros hablamos de nuestras experiencias como pastores, ese milagro de salvación nos marcó. Sí. Fue un momento muy especial y quisiera que pudieras escuchar el testimonio que tenemos de esa conversión. No, definitivamente fue algo que recordamos con mucho amor, porque vimos la gracia de Dios manifestándose en medio de nuestras vidas, porque todo esto es por gracia. Y realmente a veces nosotros vemos y decimos, yo no tengo las herramientas para poder ejecutar este llamado, ¿verdad?, tan importante y trascendental, porque estamos hablando de cosas que significan entre vida, muerte, entre salvación, perdición, cosas eternas que tienen, ¿verdad?, un significado muy, muy importante. Pero cuando vemos situaciones como esta que vamos a contar, realmente decimos, gracias Señor, porque a través, ¿verdad?, de este ministerio hemos podido hacer la diferencia en la vida de algunas personas, solo para tu gloria. Y recuerdo que estábamos recientemente instalados en esta iglesia, ¿verdad?, que pastoreamos allí en Balboa, una iglesia muy hermosa. Y mientras predicaba los domingos, esos primeros domingos, notaba que había un caballero que estaba entre la congregación que lloraba con cada mensaje que yo predicaba, y realmente lo veía que estaba tocado, ¿verdad?, por el Espíritu Santo de Dios. Pero recuerdo que no pasaba a los llamados, y hubo un momento ya como en el tercer mensaje que él dio el paso al frente y buscando la oración estuvo en el altar. Ministré por él y le ofrecí, ¿verdad?, al Señor como su Salvador, le presenté el plan de salvación, pero no lo recibió en ese momento, aunque yo veía que estaba tan tocado. Hermanos de la iglesia se me acercaron en esa ocasión y me dijeron, mira, este hermano ha visitado en otras ocasiones, pero nunca había pasado al frente, y menos, ¿verdad?, tocado de esta manera. Y yo no lo conocía, todavía no conocía la congregación, así que no entendía los porqués.
Pero llegó la próxima semana y luego de predicar y ministrar en la iglesia recibimos una llamada. Este caballero, que era una persona muy seria, un empresario, una persona de negocios, él en ese momento pidió que fuéramos a su hogar, que quería hablar conmigo. No sabíamos de qué se trataba, así que salimos del culto, dejamos, ¿verdad?, los nenes en casa y nos preparamos un momentito para regresar entonces al hogar de este hermano. Allí él estaba con su esposa, nos saludamos en la sala y él le pidió a ella que se fuera contigo a la sala que estaba al lado, para él quedarse solo hablando conmigo. Yo estaba muy preocupado, orando al Señor. Yo decía, a ver, ¿de qué se tratará esto? Habré dicho algo que quizás él malinterpretó. Pero él comenzó a hacerme unas preguntas muy profundas. Él me dijo que él nunca había aceptado al Señor, porque él no podía entender algunas cosas que él había experimentado en su vida y su familia, y él necesitaba una contestación de parte mía, que de acuerdo a cómo yo contestara, era que él iba a escoger si seguía al Señor o no. Y pues yo comencé a interceder en mi mente, Señor, danos sabiduría. Esta persona hizo unas preguntas muy profundas de situaciones que había vivido su familia, donde preguntaba dónde estaba Dios en ese momento, de situaciones en las cuales había llegado unas enfermedades muy críticas a familias muy cercanas de él y preguntando por qué Dios permitía esto. El Señor nos dio la sabiduría y pudimos en ese momento contestarle según el Espíritu, ¿verdad?, nos traía la palabra del Señor a memoria, porque Él nos recordará todas las cosas. Y según la contestación que yo le daba, él se quedaba muy serio y fijo mirándome. En ese momento yo sentí, ¿verdad?, en mi corazón que realmente el Espíritu Santo era quien estaba hablando directamente a su vida. Y le pregunté ahora, luego de contestar estas preguntas, ¿usted está listo para recibir al Señor como su Salvador? Y él me dijo, nunca nadie me había contestado con esta claridad. Y a través de los mensajes no había encontrado todavía la respuesta a estas preguntas. Pero hoy ha sido diferente. Llamó a su esposa, le dijo a ustedes que entraran a la sala muy seriamente, todavía yo no sabía qué iba a pasar. Y en el medio de aquella sala le dijo a su esposa, hoy va a ocurrir lo que por muchos años tú has orado al Señor que ocurra. Hoy yo voy a recibir a Cristo como mi Salvador. Y allí en ese momento nos abrazamos todos en el centro de la sala de ese hogar, llorando los cuatro porque estábamos todos llorando, mientras él declaraba esa oración tan maravillosa, recibiendo a Jesucristo como su Salvador. Fue una experiencia maravillosa luego el discipularlo, el ver que aquella persona que se mostraba tan seria, ¿verdad?, y alejada en cierta manera, ahora tenía a Cristo en su corazón y su actitud era muy diferente, como él tenía ese deseo de aprender sobre el Señor, donde estaba en cada culto con aquel ánimo, con aquel deseo, y donde pudimos llevarlo hasta las aguas bautismales, tener el privilegio de bautizarlo, que todavía recuerdo, estábamos en una playa, y mientras iba llamando a aquellos que iban a ser bautizados, ellos iban pasando, los bautizábamos en el agua, pero cuando llamé el nombre de él iba por allí, mire, que decía él, estaba esperando este tiempo con ansia. Este es mi momento, iba motivado hacia el agua, allí, a ser bautizado. Todavía está perseverando en el Señor y esas son las experiencias que realmente nos marcan en el pastorado. El ver cómo la palabra del Señor cambia el corazón de piedra en un corazón de carne. La gracia del Señor cuando se muestra en los milagros de salvación es lo más hermoso. Y pudiéramos hablar de tantas experiencias en el Señor. También nosotros en un momento dado pasamos por circunstancias difíciles con el huracán María. ¿Te acuerdas de María? María ¿Quién realmente, no se acuerda de María? Sí, vino a darnos duro en todas las áreas. Pero cuando ocurrió el huracán María, yo estaba pasando por un proceso de enfermedad en los riñones. Tenía fallo renal en etapa 2, tenía una situación muy adversa, el cual tuve que pasar por un tratamiento de quimioterapia y cortisona. Y justo cuando estoy comenzando con ese tratamiento, con ese proceso que llevaba ya unos meses, llega el huracán María.
El huracán María realmente trastocó las vidas de todos los puertorriqueños. Y yo siempre digo cuando testifico sobre esto, que yo lloré antes de María, durante María y después de María. Así que María provocó que entrara en una depresión, que entrara en un proceso muy duro de ansiedad, producto del tratamiento que estaba recibiendo y también por el proceso que estábamos pasando como pueblo, como país con el huracán María. Pero hay algo bien lindo que yo quiero testificar y es que nosotros no podemos conocer al Dios de la gracia si no pasamos por procesos, pasamos por adversidades. O sea, que no podemos conocer al Dios que provee si no hay escasez. No podemos conocer al Dios que sana si no pasamos la enfermedad. No podemos conocer al Dios que nos defiende si no pasamos por momentos difíciles, ¿verdad? De a lo mejor de injusticia o a lo mejor de procesos duros en donde se levantan los enemigos. Pero en esta ocasión el huracán María nos dejó marcados económicamente y para muchos fue así. Y nosotros tenemos nuestros ingresos de un negocio y ese negocio se vio trastocado profundamente. Pero ¿saben algo, mis amados hermanos? El Dios de toda gracia se manifestó tan hermoso en esa temporada tan difícil de María que no nos faltó nada en nuestro hogar. Incluso no había ingreso, pero llegaban las ayudas. ¿Te acuerdas cómo el Señor nos bendijo? No faltaba nada en nuestra casa. Así mismo, de este tiempo que pasamos en el cual estábamos, ¿verdad? Ya como pastores, formalmente, nosotros pudimos ver que el Dios de toda gracia nos alcanzó a nosotros y nos permitió que en un tiempo que se supone que era de escasez, proveernos a tal manera que pudimos ayudar a muchísimas otras personas. ¿Qué hizo el Señor? Pues mira, nos proveyó constantemente los medios para bendecir a otros, porque como no había trabajo, ¿verdad?, en el ámbito secular, en cuanto a la iglesia, pues podíamos dar quizás un culto a la semana, no había luz, no había agua, estaban todas las carreteras bajo unas condiciones muy deplorables. Pues entonces nos dedicamos a poder ir a bendecir a otros y nos convertimos en una caravana básicamente de ayuda semanalmente. Tu papá en su vehículo pick-up, allí mi cuñado, ¿verdad?, tu hermano también en su vehículo, yo con mi guagua. Todas las semanas, todos los fines de semana salíamos a llevar ayuda a lugares diferentes alrededor de toda la isla. Pero ¿dónde conseguíamos esas ayudas? Pues mira, constantemente la gente veía que estábamos ayudando a otros y llegaba ayuda, llegaba provisión para nosotros. Hasta de los Estados Unidos nos enviaban cosas. Y nosotros éramos bendecidos, pero a la vez nos proveían para bendecir a otros. Y nos convertimos en misioneros en ese tiempo. Y fue un tiempo hermoso porque dentro de la pastoral vivimos diferentes etapas. Pero ese tiempo lo vivimos, aunque tú estabas pasando un tiempo de enfermedad, el Señor te sostuvo y nos sostuvo como familia. Y aún nuestros hijos estaban envueltos en lo que era esta cooperación. Recuerdo un momento muy especial, donde vimos al Dios de toda gracia manifestarse. Regresaba de uno de estos viajes de llevar ayuda a lugares lejanos, pero cuando vi mi tanque de gasolina se encontraba casi vacío y todos podemos recordar la realidad de ese tiempo. Las filas en las gasolineras eran de 13, 14 horas, no había gasolina en la mayoría, estaban cerradas y yo iba orando hacia mi hogar con el tanque casi vacío diciéndole: Señor, pero yo he estado cumpliendo con esta misión que tú has puesto en nuestro corazón realizar, de movernos a través de todos los lugares a llevar estas ayudas. Pero ahora yo me encuentro en una situación, he ido a varios sitios, no hay gasolina, no tengo recursos, ¿verdad?, mucho recurso económico tampoco para poder costearla. Yo quiero seguir ayudando, pero necesito ver tu mano obrar. Yo sé que si estamos ayudando a otros, tú no nos vas a dejar a nosotros desamparados. Y en ese momento no había casi señal de celular en la isla. Pero entró una llamada que me estuvo hasta sorprendente que entrara. Era un amigo, ¿verdad?, del pueblo de Rincón, que me llamaba diciendo: mira, tal persona te está buscando. Esa persona que me andaba buscando era un comerciante muy importante en el área oeste de Puerto Rico. Y a mí me estuvo curioso y le dije: ¿pero por qué él me está buscando? Me dice: es que a él lo contactó el municipio de Rincón. Ahora mismo están moviendo todos sus vehículos a ayudar a la ciudadanía por todos lados y se han visto en este momento limitados en lo que es su presupuesto y no pueden costear la gasolina para todas sus unidades, en lo que obviamente se liberan unos fondos.
le pidieron ayuda a este comerciante y él accedió a ayudar al municipio y compró entre él y otra persona que también era comerciante un camión completo de gasolina. Pero él me dijo, yo quiero que tú me consigas a Josué. Yo sé que Josué Troche con su familia ha estado llevando ayuda a diferentes lugares y yo quiero que él, de esta gasolina que yo costeé ahora mismo para todo el municipio de Rincón, que él sea uno de los que se supla de esa gasolina para seguir haciendo el trabajo que él está realizando. Mientras yo oraba en mi mente, contestación venía de camino. Y ahí es donde vemos la gracia del Señor para con nosotros. Nos movimos entonces hacia el lugar donde él había separado una gasolinera exclusivamente para poder suplir a los vehículos del municipio. Pero en ese momento, cuando yo llegué, no había todavía servido a nadie. Me llamó, me puso en primera fila y dejó que yo llenara los tanques de mi vehículo y hasta, como decimos nosotros, los tangones de gasolina para las plantas eléctricas de nuestro hogar. Realmente el Dios del cielo suplió en medio de tiempos de necesidad. Amén. Para que nosotros pudiéramos seguir haciendo el trabajo y la obra que el Señor nos encomendaba. Son cosas en el ministerio, ¿verdad?, que uno no olvidará jamás. Definitivamente. Qué hermoso poder compartirlos con ustedes y que ustedes puedan ver que Dios suple, que Dios está presente en todas las temporadas. Él tiene una intención incluso de caminar cada día de nuestras vidas. Así que regocíjese también, ¿verdad?, con nosotros en este testimonio, en esto que estamos contándole, porque es la manera que vemos al Dios de toda gracia. Amén. Y Josué, ¿dónde estamos ahora? Pues después de haber contado un poco de nuestra trayectoria a través de los años y parte del ministerio y de cómo familiarmente Dios ha estado con nosotros, hoy el Señor nos tiene en otra misión. El Señor siempre nos mantuvo en el área oeste, de donde somos naturales y donde hemos residido toda nuestra vida. En el área oeste de la isla es donde hemos estado, nos hemos formado, pastoreado diferentes iglesias, pero hace 11 meses atrás el Señor nos llama a una misión nueva y nos pide que nos traslademos desde el área oeste hacia el área metropolitana de la isla de Puerto Rico. Una misión que nos cambió la vida. Sí, era para nosotros algo un poco difícil de poder manejar, porque nos estaba pidiendo, como Abraham, dejar nuestra tierra y nuestra parentela. No tenemos a nadie que sea familia nuestra en esta área de la isla. No conocíamos, ¿verdad?, los diferentes lugares. Significaba que nuestros niños tenían que dejar sus amistades de toda la vida, cambiar de escuela. Tú que trabajabas por 25 años, ¿verdad?, en la universidad allá en el área oeste, un cambio rotundo y completo, pero nos pedía obediencia y de eso se trata el ministerio. Si queremos ver la gracia de Dios en nuestra vida, tenemos que aprender a obedecer el llamado del Señor. Y nosotros dijimos que sí, sin saber realmente qué esperar, pero el Señor nos ha bendecido. Nos recibió una congregación, que es la congregación que hoy en día pastoreamos, ¿verdad?, la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Casa de Dios y Puerta del Cielo, que radica en la avenida 65 de Infantería, aquí en Río Piedras. Ahora estamos en San Juan. Un lugar en donde hay una congregación maravillosa que nos ha mostrado su amor, que nos recibió con brazos abiertos, que nos ha estado respaldando en todo lo que emprendemos. Realmente el Señor se encargó de ponernos en un lugar que, aunque habíamos nosotros quizás renunciado a muchas cosas, Él acá, su gracia nos alcanzó a través del amor y la ayuda de todas las personas que Él ha puesto en nuestro camino. Aprovecho, antes que tú me des, obviamente, el trasfondo de lo que ha sido este cambio y esta oportunidad, ¿verdad?, de comenzar en el ministerio pastoreando esta hermosa congregación. Invitamos a todos aquel que nos está escuchando hoy. Si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos a que seas parte de esta hermosa familia de la Iglesia de Dios Pentecostal, de la avenida 65 Infantería en Río Piedra, esquina Simón Madera. Allí hay un pueblo que adora y glorifica al Señor. Y yo aprovecho para enviarles saludos, porque incluso les dije que el domingo que pudieran ver el programa y que les iba a enviar saludos, así que enviamos un fuerte abrazo y muchos saludos a nuestra amada iglesia de la avenida 65 de Infantería en Río Piedra. Yo creo que caminar en voluntad de Dios siempre debe ser nuestra mayor prioridad y nuestro objetivo como creyente. Tendremos que tomar decisiones, pero esas decisiones serán claves y deben ser guiadas por el Señor. Dejar nuestra área de seguridad, dejar nuestra zona familiar, dejar nuestro hogar, dejar tantas cosas atrás, realmente no es fácil. Abraham así lo hizo, dejó su tierra, dejó su casa, dejó parentela, dejó su lugar.
Pero realmente cuando nosotros obedecemos al Señor, cuando Él nos da esta encomienda de poder llegar a otro lugar, es parte de los retos que tenemos en nuestro ministerio. Pero allí se muestra el Dios de toda gracia también. He podido ver cómo Dios nos ha suplido, cómo Dios nos ha guardado, cómo Dios ha tenido cuidado de nosotros. Incluso hay algo bien importante, y es que la palabra del Señor me dice en Filipenses 4:6, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Y ese ha sido siempre mi objetivo. Decirle al Señor todas mis preocupaciones, decirle al Señor lo que necesito, decirle al Señor incluso los deseos de mi corazón, aunque parezcan inofensivos, a lo mejor, aunque parezcan que no son relevantes, pero le servimos a un Dios que también está pendiente de los detalles. Ese es el Dios de toda gracia que le servimos, que también está pendiente de detalles y que realmente, en una ocasión alguien me dijo, no hace mucho, tú eres la consentida de Dios. Bueno, no seré la consentida de Dios, pero puedo decir que soy hija de Dios y que realmente yo le presento a Dios todas mis preocupaciones y Él ha tenido a bien poder entregarme un ministerio, ha tenido bien entregarme nuevos retos, ha tenido bien darme bendiciones que no la merezco y puedo testificar que hemos visto la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Es más, la Biblia dice, el salmista decía, hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Realmente, ¿verdad que sí? Hemos visto la bondad del Señor en este lugar, hemos visto la bondad del Señor en esta área y realmente le damos gracias a Dios por eso. Realmente el que entra al ministerio, sea cual sea, tiene que estar preparado para lo que es la entrega. Si queremos ver la gracia del Señor manifestada en todas nuestras vidas, nosotros no podemos seleccionar nuestro camino, ni el momento o el lugar en que nosotros serviremos a Dios. Si realmente quieres ver la gracia del Señor, tienes que hacer su voluntad, seguir el camino que Él marca para con tu vida. Nosotros lo hemos experimentado. Desde antes de poder ser instalados a pastorear acá en esta hermosa congregación, ya vimos la gracia del Señor. No conocíamos a nadie, pero ¿sabes qué? El Señor trajo personas que nos abrieron las puertas de su hogar. Yo llegué a quedarme en casa de compañeros pastores mientras buscaba una casa, ¿verdad?, en esta área. Ellos muy amablemente la ofrecieron para podernos recibir. Personas que se ponían a nuestra disposición, aún sin conocernos, en podernos ayudar con referencias de lugares, de escuelas, de diferentes sitios donde nosotros buscar, pues obviamente lo que el día tras día uno necesita tener. Fueron muchas las personas que Dios puso en nuestro camino, que nos hicieron sentir obviamente seguros en el paso que estábamos dando, pero que también veíamos a través de ellos a Dios, veíamos su gracia, como Él movía los corazones de las personas para que se extendieran a nosotros como un puente, como un canal de bendición para que este proceso se hiciera uno más llevadero. Hoy podemos testificar que realmente era la voluntad de Dios, que aunque hemos tenido que dejar todo atrás, ha sido para ganancia, porque el Señor nos ha dado más oportunidades, nos ha mostrado su gracia en la iglesia, en la obra que está haciendo en medio de la congregación, y también nos ha abierto camino para nosotros poder, obviamente, hacer diferentes cosas como la que estamos haciendo hoy, a través de este programa, El Dios de toda gracia. Amén. Y realmente queremos también poder decirles que el estar acá, el Señor nos ha abierto puertas y hemos evolucionado en algunas áreas y tenemos también pasatiempos y aventuras. Y quisiera que pudieran conocer cuáles son los pasatiempos de Josué y cuál es mi pasatiempo. Josué, ¿qué te gusta hacer? Porque la gente a lo mejor no sabrá qué te gusta, a lo mejor algunos conocen, pero otros no. Así que dinos brevemente, ¿verdad?, ¿qué te gusta? ¿Cuál es tu pasatiempo? Hemos aprendido que dentro del proceso de servir al Señor y del ministerio, Dios permite, ¿verdad?, que nosotros nos desarrollemos en la área ministerial, pero Él considera también nuestra área personal. Él sabe que nosotros necesitamos también el descanso, en ocasiones un poco de esparcimiento para poder distraer nuestras mentes, ¿verdad?, de lo que el día tras día el ministerio nos trae.
el Señor pues entonces nos da la oportunidad de encontrar algunas cositas que nos atraen o nos gustan, y lo que queremos es que ustedes puedan conocernos un poco más, para que no vean solo el lado ministerial, sino también el lado de nosotros personal. Yo por lo menos, el que me conoce sabe, pero el que no, pues le decimos que mi hobby siempre ha sido mi pasatiempo preferido, los caballos de paso fino. Tengo 49 años, no tengo problema en decirlo, pero hace básicamente 39 que tengo caballos de paso fino desde los 10 años. Es algo que me apasiona, es algo que siempre me ha gustado, y aunque quizás por falta de tiempo no es algo que constantemente puedo practicar, ¿verdad? Que sea montar a caballo, pero me da la oportunidad de poder entonces poderlos ver en las competencias de paso fino de vez en cuando se puede. Y en este año precisamente Dios de verdad que nos ha bendecido, porque estando en esta área he podido en ocasiones compartir ese pasatiempo con mi familia. Me ha acompañado a veces mi hijo, me ha acompañado a veces mi hija, y los tengo acá cerca, y es algo que me da la oportunidad de distraerme por unos momentos. Es algo que me relaja, es algo que nos gusta, y que dentro obviamente del tiempo que nosotros manejamos para la obra del Señor, me gusta sacar un espacio para poder disfrutarlo. Pero cuéntame, ¿y cuál es tu pasatiempo? Bueno, mi pasatiempo es la lectura desde hace mucho tiempo. Me gusta pasar tiempo leyendo diferentes libros, y sobre todo también me gusta escribo devocionales cortos, especialmente para el Ministerio de Mujeres, o que los subo a las redes. Es parte de que nosotros podamos también despejarnos, porque no todo puede ser ministerio, no todo puede estar uno enfocado en algo en específico, sino que también podamos despejar, podamos conocer nuevas culturas, porque todos los pasatiempos, el que me conoce sabe que me gusta viajar. Es uno de los aspectos de la vida que más disfruto, sobre todo el poder organizar ese viajecito en el que podamos salir en familia o poder salir como pareja. Hemos ido a diferentes países, y cómo el Señor ha tenido y ha mostrado su gracia aún en los viajes. ¿Te acuerdas cuando fuimos de viaje el último aniversario? Porque lo celebramos así cada 5. Cuando celebramos nuestro 20 aniversario, el Señor nos dio 2 oportunidades, 2 privilegios hermosos. Y es que cuando regresábamos de viaje en el aeropuerto de Miami, que estábamos en Atenas, en el aeropuerto de Miami, ahí pudimos ¿cómo se dice? Estar con el pastor Alberto Motesi, que estaba en el mismo vuelo que nosotros. Lo saludamos, regresamos, nos montamos en el avión, él estaba también en el mismo avión, y realmente esa misma noche llegamos muy tarde, muy cansados, un vuelo de 10 horas. Decidimos quedarnos por esta área metropolitana. Por la mañana, cuando vamos para el área del comedor a desayunar, para nuestra sorpresa, el pastor Alberto Motesi estaba allí con su esposa. Nos acercamos, ahí pudimos hablarle más, y fue tan lindo, ¿verdad, Josué? Cómo el Señor planificó un encuentro tan casual, algo tan especial. Y en ese momento pudimos entablar con él una conversación, le dijimos que cumplíamos ese día 20 años de casado. Él dialogó con nosotros, y allí en ese comedor de ese hotel, el evangelista Alberto Motesi hizo una oración para nosotros, bendiciendo nuestro ministerio, bendiciendo nuestro matrimonio, y fue como que un detalle que a lo mejor usted ¿verdad? No lo ve como algo importante, pero para nosotros fue algo muy especial, porque pudimos conocer a este prominente evangelista. Fue una bendición realmente el poder pues tener ese rato que estuvimos hablando, ¿verdad? Tan amablemente, tan humilde, este evangelista internacional, y como él se interesaba también por nuestro ministerio, nuestra vida, los años de matrimonio, y tener esta conversación fue muy edificante, y recibir esta oración, ¿verdad? De parte de él en nuestro aniversario fue algo muy especial. Pero hay otro detalle en ese viaje de los 20 años de aniversario, que nos dirigíamos hacia allá, hacia Grecia. El Señor hizo algo que de verdad nos sorprendió. Él tiene detalles con sus hijos. Y cuando vemos al Dios de toda gracia, en ocasiones se manifiesta en cosas que no necesariamente tienen que ver con el ministerio solamente, sino que en esta ocasión nosotros salimos de Puerto Rico, hacíamos una escala en Nueva York para luego dirigirnos hacia Grecia. Y mientras nos encontrábamos, ¿verdad?, allí en el aeropuerto de Nueva York, empezaron a llamar unas personas por nombre a lo que es, ¿verdad?, la estación de la aerolínea, el counter, como decimos. Y yo comencé a escuchar que algunas de las personas que estaban llamando era por el hecho de que habían sobrevendido el vuelo,
y estaban cambiando a personas de asiento, estaban moviendo a personas que inclusive eran pareja y los estaban separando para poner uno en un sitio y uno en otro, y la gente estaba muy molesta e incómoda. Entonces llamaron mi nombre. Y yo pues pensé que yo estaba en ese mismo grupo. Le reconozco que estaba en la fila, pero no estaba nada contento. Ya estaba haciendo mente de lo que me iban a decir y lo que yo podía quizás refutar, porque había pagado por esos asientos y no quería en mi aniversario separarme de mi esposa. Pero para mi sorpresa y para sorpresa de mi amada esposa, me preguntaron que cuánto yo había pagado por los boletos de avión hacia Grecia. Yo le comenté el costo que habían tenido, era lo más económico que había conseguido, porque pues ir a Europa es un poco costoso y estábamos haciendo ese sacrificio. Y él miró a su compañera de trabajo allí que estaba en la estación, abrió los ojos bien grandes y me dijo, le acaban de dar un upgrade a primera clase, le acaban de dar unos boletos que cuestan $10,000, $5,000 y $5,000, para que ustedes vayan hacia Grecia en primera clase sin costo adicional. Sobrevendieron los asientos y ahora no nos podían acomodar en un asiento regular. Y el Señor nos estaba haciendo un regalo de aniversario de bodas, enviándonos allá a Grecia en primera clase, cuando realmente nosotros no podíamos costear ese dinero. Así que ahí vemos al Dios de toda gracia. Amén. A veces en detalles en nuestra vida, en donde Él se acerca y nos dice, mira, yo también me manifiesto en diferentes maneras. Vale la pena servir al Señor porque vemos a Dios, ¿verdad?, como obra, no solamente en esta manera, ¿sabe? Testificamos de su misericordia como siendo nosotros ministros del Señor. Hemos visto al Señor obrar en la vida de otros, sanidades, liberaciones, pero también en la vida de nuestra familia, de nuestros hijos. A mi hijo Deriel lo sanó de sus intestinos, a ti te sanó de un tumor en tu cabeza, lo desapareció. Y también en los procesos nos ha ayudado, como el que ella ahorita narraba, cuando tuvo que estar pues, en quimioterapia, radioterapia por sus riñones. Allí estuvo el Señor sosteniéndonos. Así que la gracia del Señor en todo nos acompaña. Y nuestra intención es que usted pueda saber que realmente el Dios de toda gracia está pendiente de los detalles, está pendiente de poder también hacernos sentir hijos especiales, porque realmente somos hijos especiales en el Señor. Qué hermoso poder conocer que Dios está atento a todas nuestras necesidades y aún a lo que nosotros pudiéramos no pensar de momento que lo necesitamos, pero a Él le place, el Dios de toda gracia, de poder darnos. Y nosotros hemos podido viajar, hemos podido hacer muchas cosas, pero una de las cosas más hermosas es poder llegar a las misiones. Hemos podido llegar a otros países, pero sobre todo tú, Josué, que has podido andar otras partes del mundo, también en viajes misioneros, en tu etapa como misionero itinerante o como haciendo misiones en diferentes momentos. Hay algo muy especial que queremos, ¿verdad? Ya dirigiéndonos hacia la etapa final de este programa, donde estamos hablando de la gracia del Señor, y es la oportunidad que nos has dado en este tiempo, nuestro Dios, de poder entrar por otras puertas, además del ministerio pastoral, las cuales Él nos ha abierto delante de nosotros. Nos ha permitido servirle en otras áreas que queremos que usted escuche, para que sepa que el Señor pone cosas en nuestros corazones, y a veces nosotros limitamos a Dios y creemos que nosotros solamente somos esto. Y el Señor tiene diferentes áreas en las cuales Él quiere desarrollar nuestros talentos, nuestros dones. Hay diferentes lugares que Él quiere que nosotros podamos llegar también para poder ser de bendición. Y en el caso mío, mi pasión, además de la pastoral, que sé que es mi llamado principal y lo que más amo hacer en este mundo, el Señor ha puesto grande pasión por lo que son las misiones. Desde joven edad hemos estado haciendo viajes misioneros. Pero ya hace 2 años el Señor nos ha abierto unas puertas, ¿verdad?, que nos han llevado a tener una oportunidad más allá de poder servir a otros a través de las misiones. Es que el Señor nos permitió el poder sí trabajar en el distrito de Mayagüez como director de misiones allá, ¿verdad?, de la directiva misionera de Mayagüez, pero luego nos abre la oportunidad, luego de ministrar directamente a nuestras vidas y decirlo, gloria al Señor, frente a la congregación, los propósitos que tenía con nosotros. Dijo misiones y evangelismo, misiones, evangelismo, misiones y evangelismo. Nos declaraba lo que Él iba a hacer y las puertas que iba a abrir.
No pasó mucho tiempo cuando recibimos una llamada, ¿verdad?, de parte del ejecutivo de nuestra región para que fuéramos parte del comité de misiones de la región de Puerto Rico. Esto ha sido una experiencia maravillosa. Allí somos una familia. La familia de las misiones es una que no solamente ocupa el comité de misiones, sino todo el que trabaja en misiones a través de la isla de Puerto Rico. Y ha sido un honor para mí el poder servir. Hasta este día estamos allí trabajando en lo que es el departamento de misiones de la región de Puerto Rico. Pero no importa, ¿verdad?, que en ese momento estábamos enfrentando el trabajar en una puerta nueva que Él estaba abriendo en nuestro caminar, sino que a los 3 meses recibimos una llamada entonces del Departamento de Misiones Internacional de nuestra organización para que ocupáramos la posición de supervisor de las regiones de Cuba. Y eso para mí fue algo muy, muy especial. Mi esposa entiende muy bien el porqué. Y es que ya hacía años que yo estaba trabajando en pro de las misiones en Cuba. Hacía años que sin tener la posición, Dios había puesto a Cuba en mi corazón y yo había ido por primera vez a Cuba movido por el Espíritu Santo solo, sin conocer a nadie. Y había llegado a esta hermosa isla. Y al contactar un pastor, ¿verdad?, de allá de Cuba para que me pudiera recibir, aunque fuera referido por Pedro Vázquez, que era nuestro supervisor en ese momento en la región de Cuba, en esos años. Ese pastor me dijo, Pedro nos dijo que lo recibiéramos como si fuera él, y le ayudáramos y lo vamos a acompañar mientras usted esté aquí. Pero yo quiero decirle algo de parte del Señor. Yo siento que usted va a continuar el trabajo que Pedro Vázquez ha estado haciendo en Cuba por 21 años. De eso hacen casi 6 años y yo jamás imaginé que esa palabra viniera a realizarse. No conocía a esa persona ni él a mí. No nos habíamos nunca visto, pero desde ahí comencé a ir a Cuba constantemente y el Señor puso a esta hermosa iglesia de Cuba en mi corazón. Llega esa llamada luego de 3 meses después de entrar en el Comité de Misiones Regional, en donde el Señor me permitió ahora ver el cumplimiento de una palabra que Él había dado 5 años antes. Cuando me vi que me estaban presentando ante la iglesia de Cuba como el supervisor de esa región, me acordé de aquellas palabras de aquel pastor y vi que estaba en el propósito de Dios. Eso es solo la gracia del Señor, la gracia del Señor. Amén. Pero, qué bueno. Madeline, ¿en qué área el Señor te ha abierto a ti puertas para poder servir? ¿Dónde el Señor te ha llevado? ¿Qué puertas, además del púlpito de la iglesia en que pastoreamos, Él te ha permitido servir? Amén. El Señor me ha permitido escribir un libro, el libro Óleo de Gozo, el cual es un devocional de 40 días, el cual trata sobre las etapas del duelo, luego de un proceso duro y difícil, que luego a lo largo de los programas que vamos a tener usted va a conocer un poquito más. Y puedo expresar en este devocional cómo el Señor me sostuvo, cómo Dios está presente en esta etapa tan difícil del duelo, cómo el Señor quiere consolar, quiere sanar y quiere restaurar. Así que Óleo de Gozo lo puede conseguir en librerías MISPA, en librerías Pura Vida, en librerías de Sociedades Bíblicas y por Amazon. O también puede contactarnos para que se lo podamos enviar. Así que es una grande oportunidad que el Señor nos ha abierto como escritoras también. No, damos gloria al Señor por estas puertas, ¿verdad?, Amén, que Él ha abierto. A través del libro Óleo de Gozo, el Señor ha ministrado a muchas vidas y corazones que han estado sufriendo, ¿verdad?, estos momentos de la pérdida de un ser querido, del luto, y ha sido un instrumento de bendición. Y le invitamos a que usted lo pueda leer, lo tome como un regalo a alguien que necesite esa ayuda, o para poder aprender a cómo manejar, ¿verdad?, estas pérdidas que todos en algún momento de nuestra vida sufrimos. En este día, ¿verdad?, estamos ya culminando este tiempo de este primer programa, ¿verdad?, y queremos dar gracias a Dios por lo que nos ha permitido testificar a cada uno de ustedes en este momento. El programa El Dios de toda gracia estará, ¿verdad?, llevando una palabra de esperanza a todo aquel que necesita ver la gracia del Señor manifiesta en su vida. Pero queremos terminar con una corta oración en este día, esperando que cada palabra que hemos pronunciado bendiga la vida de aquellos que los han escuchado. Así que, Madeline, llévanos en oración. Amén. Señor, gracias. Gracias te doy por este tiempo, gracias te doy por esta oportunidad. Yo te pido que tú bendigas a toda persona que en este momento tuvo a bien escucharnos en este programa. Yo te pido que tú obres en su vida y que estos testimonios sean de inspiración, que estos testimonios sean motivo de poder continuar, motivo de poder seguir, motivo de poder seguir creyendo en ti. Gracias por
este grande privilegio, gracias por esta oportunidad y ayúdanos cada día a poder parecernos a ti. Gracias, Señor, siempre serás el Dios de toda gracia. Amén. Terminamos leyendo 1 Pedro 5:10. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Dios les bendiga de manera especial. Esperamos que nos puedan sintonizar nuevamente en otro programa del Dios de toda gracia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga, fue para nosotros un grande privilegio. EBN Televisión, Canal 46.1 y Triunfo 96.9 FM han presentado El Dios de Toda Gracia con los pastores Madeline y Josué Troche. Te esperamos la próxima semana, donde compartiremos más palabras del Señor y más testimonios en El Dios de Toda Gracia.